Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Bien, pues estamos ya de regreso aquí en CNN Chile Radio para hablar de política. Vamos a establecer contacto de inmediato con el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, para hablar de varios temas, sobre todo de su sector. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Macarena, buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias por acceder a esta comunicación. En primer lugar, le quería preguntar por este polémico afiche que fue encontrado y que hace alusiones a miembros de la llamada exconcertación, algo así como las caras del pasado no van a resolver los problemas que dejaron, se leía en uno de estos afiches que aparecieron fuera de la sede del partido, de los partidos del socialismo democrático y que por supuesto no cayó nada bien en ese lugar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opinión tiene? Mira, yo creo que no vale mucho la pena entrar en polémicas. La verdad es que esos afiches los puede haber hecho cualquiera. No hay una voluntad institucional detrás, ni de parte del partido, ni de parte de la candidatura de Gonzalo Vinter. Hay ciertas diferencias eventualmente respecto a la interpretación, ¿verdad?, de lo que ha sido la historia política reciente del país, también de los últimos 30 años, y hay una propuesta de futuro, hay discusiones en torno a cómo dar continuidad a los procesos de cambio social, ¿verdad?, que ha significado la agenda de la actual administración del presidente Boric. Yo no caería en ese tipo de polémica. Yo creo que las campañas tienden a generar roces, ¿verdad?, entre comandos y entre candidaturas, y yo lo dejaría ahí nada más, como una anécdota más dentro del periodo de campaña. Ahora bien, dentro de las estrategias me imagino que también de cara a las primarias es diferenciarse de los otros candidatos, pero aún así las encuestas no muestran una alza significativa, pero sí en Janet Jara. ¿Cuáles son los desafíos que tienen también en estas semanas de campañas previas a las primarias? Mira, yo creo que considerando las encuestas y considerando el margen de error que las encuestas siempre tienen, yo creo que es razonable pensar que estamos en presencia de un empate técnico entre tres candidaturas dentro de estas primarias oficialistas, como son Jara, Vinter y Toa. Y claro, las diferencias entre ambos son a veces sutiles, a veces un poco más marcadas, porque finalmente los cuatro candidatos son candidatos del oficialismo. Dos de ellos han sido ministros de Estado, otros dos son diputados en ejercicio. Entonces, claro, hay un trabajo más que de competencia, hay un trabajo de construcción de unidad, creo yo, detrás de estas primarias oficialistas, que es probablemente lo más representativo y más significativo de este momento, ¿verdad? Hay cuatro proyectos, ¿verdad?, que se están construyendo, que están dialogando. El que gane, la persona que gane, va evidentemente a recibir, ¿verdad?, el apoyo de los otros tres candidaturas, y se va a terminar construyendo un programa común, un programa compartido de cara a las elecciones de noviembre. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo interesante de construcción colectiva de esa unidad, más que de antagonismo entre candidaturas que finalmente son las cuatro oficialistas. Pero de todas formas, vamos a hablar, ¿cierto?, lo que pase después de las primarias, porque entendemos que para eso son, y el acuerdo es ponerse detrás y ver después cómo se conversan y se confluyen las distintas ideas, pero hay 2 o 3 semanas previas que son determinantes respecto a lo que vaya a pasar el 29 de junio y marcha tercero en las encuestas. Bueno, usted dice que habla de un empate técnico, pero lo cierto es que marcha tercero. ¿Dónde se van a poner las fichas para diferenciarse del resto de los candidatos en estas 3 semanas? Empieza la franja. ¿Cómo va a ser básicamente articulada esta campaña de cara a las primarias, entendiendo que, de acuerdo a los indicadores, sigue marchando tercero Gonzalo Vinter? Mira, hay una propuesta muy interesante, por ejemplo, en lo que ha formulado Gonzalo Vinter y su equipo programático, que esta idea de Chile nace contigo, ¿verdad? Esto de establecer una red de cuidados desde la más tierna infancia, que apoye el desarrollo económico, social y cultural de todas las personas desde el nacimiento, ¿verdad? Que es una forma muy potente, creo yo, y muy interesante de complementar la idea de Chile crece contigo, que fue una política pública muy exitosa del gobierno de la presidenta Bachelet, y ahora finalmente lo que eso propone es abrazar lo mejor de esas propuestas, ¿verdad?, y empezar la discusión del cuidado de la familia, de la formación escolar de los niños y niñas desde el nacimiento.
Entonces, ahí, por ejemplo, hay una propuesta que yo creo que es muy interesante porque estamos en un Mm. contexto también de dificultades económicas que no se puede desconocer y me parece que hay un punto diferenciador ahí que vale la pena destacar. Jaime, quiero sumar dos ingredientes en una sola pregunta. Quiero preguntarle, algunos hablan ya del síndrome Landerreche, de las mismas declaraciones. Ayer la ministra Echeverri hablaba de una mala cuña, pero ¿cómo impacta también eso? Y fíjese que hace poco Espinosa había compartido un afiche donde dice: las caras del presente agravaron los problemas, llamando a votar por Carolina Toá. Le quiero preguntar por esos dos específicos y cómo cree usted que qué tono va a tomar esta campaña antes del 29 de junio. No, como te digo, yo creo que el sentido colectivo de la campaña, en aquello en lo que están involucradas las tres candidaturas y los partidos que están detrás de ellas, es la construcción de unidad de cara a la elección presidencial. Yo creo que eso no lo podemos perder de norte. Yo creo que la respuesta que ha dado Gonzalo Vinter a este respecto es bien concreta, o sea, más allá de la mala onda que de repente pueda haber en ciertos personeros de cada uno de los sectores políticos, lo cierto es que gane quien gane, vamos a estar todos detrás, ¿verdad?, de esa candidatura. Y Gonzalo lo dijo, creo yo, con mucha claridad. Más allá de cuál sea la posición personal de Landerreche o de tal o cual senador, van a ser evidentemente muy bienvenidos en el equipo programático una vez que Gonzalo eventualmente gane esta elección primaria. Entonces yo un poco pasa lo mismo creo yo que con el tema de los afiches, ¿verdad? Aquí hay episodios que son bien particulares, que son más bien aislados, que no dan cuenta del ánimo que uno ve en la calle, por ejemplo, cuando los comandos de los distintos candidatos están haciendo trabajo territorial, y esto tiende a ser más bien una discusión un poco entre las élites, ¿verdad?, entre los grupos dirigentes de algunos partidos políticos y que son, te digo, bastante, creo yo, al menos excepcionales, ¿verdad? Yo creo que ni la Landerreche ni el senador dan cuenta del ánimo del Partido Socialista ni del resto de los partidos que apoyan a Carolina Toá. El Pero compromiso mueven, pero mueven, pero generan ruido, y por eso le pregunto, ¿le parece desleal en este caso las declaraciones, como por ejemplo del economista? Ya se habla de este síndrome de Landerreche, que incluso cuando indica que sería complejo en este caso ir a votar por alguien que no sea Carolina Toá, y marcando una gran diferencia respecto de la propuesta que pueda hacer Gonzalo Vintre o lo que pueda hacer Carolina Toá. ¿Le parece No, yo creo desleal? que hablar de ¿Le deslealtad, parece desleal? no, no. Yo creo que hablar de deslealtad es muy fuerte, es una palabra muy dura, sobre todo porque aquí lo que está detrás de, de las candidaturas son instituciones, son los partidos. Y las personas individualmente consideradas podrán tener una opinión distinta. Yo creo que hemos aprendido en estos 30 años, ¿verdad?, que las diferencias al interior de los partidos no generan necesariamente quiebres en los partidos. Lo importante es la posición institucional. Y yo no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista y sus militantes van a ser leales, ¿verdad?, con el compromiso que han adquirido en estas primeras presidenciales, de la misma forma como el resto de los partidos también va a servir ese compromiso apoyando y respaldando a la candidatura que finalmente triunfe este 29 de junio. Ahora, el 29 de junio es el primer desafío, y el primer desafío en una primaria que no es obligatoria es movilizar a los votantes. Y eso me imagino que también va a dar y voy a hablar en términos generales del candidato o candidata que salga electa en esa oportunidad, las bases para poder tener algún capital importante. O sea, me imagino que no da lo mismo la cantidad de gente que vaya a votar. ¿Hay temor respecto de justamente la participación en esta primaria? Bueno, el gran desafío siempre está en trazar esa línea muy fina, ¿verdad?, entre entender la primaria como un mecanismo de decisión interna de los partidos políticos para una decisión colegiada, etcétera, y la primaria como una elección popular propiamente tal. Evidentemente, siendo un mecanismo de decisión para los partidos políticos y con voto voluntario, la movilización electoral va a ser muy menor a la que hemos visto en las últimas elecciones, precisamente porque en las últimas elecciones el voto ha sido obligatorio. Ahora, hay efectivamente aquí un desafío importante de todos los partidos, ¿verdad?, de, en algún sentido, calentar motores de cara a lo que van a ser las elecciones presidenciales de noviembre. Pero yo creo que aquí hay que ponderar el resultado en términos de participación electoral
con bastante equilibrio, ¿verdad? Porque es un mecanismo de decisión interna de los partidos políticos, tenemos voto voluntario para estas elecciones del 29 de junio, ¿verdad? Pero además hay una expectativa, ¿verdad?, bastante razonable de que haya una movilización electoral importante. Los partidos están trabajando en ese sentido, pero no me atrevería a establecer a priori una especie de umbral a partir del cual podamos hablar de una participación exitosa, entre otras razones porque estamos hablando de un voto voluntario y además en un contexto de bastante, podríamos decir, estrés electoral. Hemos concurrido a las urnas muchas veces en los últimos años y probablemente la ciudadanía espere concentrar, ¿verdad?, esas energías de participación electoral en lo que van a ser las elecciones obligatorias de noviembre, donde elegimos presidente, pero además parlamentarios y parlamentarias. ¿La baja aprobación del presidente Boric puede impactar también en la motivación o desmotivación para concurrir a esta primaria? Yo sé que esto toca de alguna manera a los tres candidatos, porque finalmente hay dos exministros del gobierno, cercano también ahí el presidente por el partido, pero ¿cómo se puede entrecruzar estos dos datos? Mira, yo creo que es un dato propio del sistema presidencial que tenemos, ¿verdad? Que lamentablemente permite gobiernos presidenciales, pero con minoría en el Parlamento, lo que ha generado un costo político personal que se centra en el presidente de la República, y eso lo vemos en todos los últimos presidentes de la República, no solamente en Gabriel Boric. Yo creo que hay un problema que no está directamente relacionado con la gestión o con la evaluación del gobierno, sino que con las tensiones estructurales que tiene este diseño institucional entre el Parlamento y el presidente. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, lo que hemos visto en esta primaria es que hay un trabajo bastante leal de las cuatro candidaturas respecto del trabajo que ha significado el gobierno de Gabriel Boric. Ninguno de ellos se ha desmarcado radicalmente, han habido matices, ¿verdad?, diferencias, qué sé yo, pero las cuatro candidaturas están movilizando elementos importantes, ¿verdad?, de continuidad respecto a lo que fueron las reformas laborales, las propuestas en materia de derechos sociales, ¿verdad?, en materia de seguridad. Entonces creo que durante el desarrollo de estas semanas que quedan, pero sobre todo de cara a noviembre, va a ir progresivamente revalorizándose el trabajo que ha significado la administración del presidente Boric, precisamente porque significa salir a hacer campaña sin ocultar, ¿verdad?, el origen oficialista que estas candidaturas tienen. Sin embargo, está en su nivel de aprobación más bajo. ¿Cualquiera de las tres candidaturas es la continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, cualquiera de las cuatro. Pero Son cuatro candidatos. Sí. Sí. Bueno, son los cuatro candidatos oficialistas. Como todo gobierno, como toda elección, ¿verdad?, hay una dimensión de continuidad, pero hay también una dimensión de cambio. Yo creo que es importante aprender de los desafíos y las dificultades que ha tenido este gobierno, pero no podemos olvidar que durante este gobierno se han aprobado reformas muy importantes, ¿verdad?, a pesar de estar en minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, y probablemente el desafío de cara a las elecciones de noviembre sea no solamente la moneda y la elección presidencial, sino también la elección parlamentaria de senadores y diputadas, ¿verdad?, para que tengamos un diseño institucional que permita seguir profundizando la agenda de cambios sociales que ha protagonizado el presidente Boric. Bueno, hace años del estallido sigue siendo un gran tema por las distintas razones, ¿cierto?, de lo que ocurrió en aquel momento. Por ahí en un sector indican quienes gobernaban en ese momento, por otro lado también quienes en otro caso promovieron ciertas manifestaciones. Bueno, ¿cuánto esto también puede impactar en la conversación que hoy día estamos teniendo de cara a las primarias? Bueno, hay todo estudio al respecto. Yo creo que es súper importante tener presente primero que el cambio social no es lineal, ¿verdad? Los cambios sociales presentan momentos de flujo y reflujo, pero efectivamente es un hecho que parte muy importante de los malestares sociales que se visibilizaron durante el estallido social en 2019 siguen estando vigentes, ¿verdad? Se han hecho avances importantes, creo yo, en este gobierno, pero todavía faltan reformas significativas en las cuales avanzar en materia de salud, de educación, vivienda, por ejemplo. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, claro, entre octubre del 2019, septiembre del 2022, noviembre, diciembre del 2023, con los últimos plebiscitos, se fueron materializando malestares sociales que venían larvándose durante mucho tiempo. Hubo una propuesta institucional para tratar de sacarlos adelante, pero lo cierto es que, dado que el cambio social no es lineal, es muy probable que volvamos a asistir a una especie de flujo de ese malestar y esa demanda y podamos tener nuevos momentos, ¿verdad?, para
eh, responder a esas demandas sociales que siguen estando pendientes. Ahora bien, usted ha hablado, pero hay dos cosas. Una cosa es el fondo de los cambios que se busca impulsar y otra cosa es la forma en la cual también se dio en ese momento y que se reflota con fuerza en esta conversación. Por lo tanto, dos cosas. Primero, se corre el riesgo de vivir algo. El malestar sigue vigente si es que no se aplican todos los cambios que usted bien ha señalado. ¿Y cuál es la discusión en torno no solo al fondo de las demandas, sino también en cómo se dio, la forma en cómo se dio el estallido y que reflota con fuerza y que toca también a su sector? Mira, yo creo que es interesante la discusión entre forma y fondo, porque efectivamente hay sectores de la política chilena que están muy empeñados, muy empeñadas en reducir lo que fue el estallido social a los hechos de violencia, ¿verdad?, que ocurrieron y que evidentemente no podemos desconocer. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que esos fueron hechos muy menores, ¿verdad?, si consideramos la magnitud de las movilizaciones sociales. Acordémonos lo que fue la movilización del 25 de octubre del año 2019, ¿verdad?, que fue una movilización multitudinaria a nivel nacional, no solamente en la capital, donde cientos de miles de personas se movilizaron por demandas sociales que el presidente de la época, Sebastián Piñera, reconoció como demandas justas e incluso pidió perdón, ¿verdad?, por no haberlas visto oportunamente. Entonces, claro, llevar la discusión solamente a los hechos de violencia, como si estuviéramos en peligro de que eso volviera a ocurrir, me parece que es una lectura un poco miope, pero sobre todo es políticamente interesada, porque lo que busca esa discusión sobre el fondo, sobre la forma, hablando solamente respecto de la violencia y no de la masividad de la movilización social, es precisamente sacar el fondo de la mesa. Y eso No, desafía de eso, ya 6 años desafía entonces a su sector para poder reflotar en este caso lo que usted está señalando y no quedarnos en esto que es la violencia. Mira, el gobierno del presidente Boric, por ejemplo, le ha dado continuidad a varias discusiones que se iniciaron en la Convención Constitucional. El Sistema Nacional de Cuidado, la democracia paritaria, la Comisión de Paz, ¿verdad?, con el pueblo mapuche. Hay varias cuestiones a las cuales se le ha dado continuidad. Yo creo que no es razonable pensar que el 4 de septiembre del 2022 se agotó la discusión y se abrió otro país. Aquí hay continuidad en los procesos sociales y eso me parece importante de destacar. Ahora, sin perjuicio de eso, efectivamente, las causas estructurales del malestar social siguen estando ahí, ¿verdad? Sigue habiendo precariedad en el empleo, los ingresos y los sueldos siguen siendo bajos, Ya. el costo de la vida sigue siendo cada vez más alto, hay una mercantilización de espacios importantes de la vida y esas razones yo creo que siguen estando sobre la mesa. Ahí voy al punto porque finalmente hay 4 años del gobierno del presidente Boric y el empleo sigue siendo un gran tema. Yo entiendo que los cambios no son de un momento a otro, por eso es que uno espera, ¿cierto?, más políticas de Estado que de gobierno. El crecimiento sigue siendo un tema. Usted mismo ha dicho el empleo informal sigue siendo otro tema a 4 años también del gobierno del presidente Boric. Y por supuesto la agenda de seguridad que sabemos es uno de los temas que más importa y preocupa también a las y los ciudadanos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cuál es el mea culpa que se puede hacer respecto de cuánto se ha avanzado en estos temas que usted mismo señala son críticos para la ciudadanía? Yo creo que es un poco injusto plantear la pregunta en esos términos, porque el hecho de que siga siendo un tema pendiente no quiere decir que no se haya avanzado, ¿verdad? Los indicadores en materia de inversión extranjera han mejorado, los indicadores en materia de informalidad del empleo han mejorado, los indicadores en materia de desempleo han mejorado, ¿verdad? Entonces, claro, evidentemente siguen siendo temas pendientes porque siempre vamos a tener desafíos pendientes, ¿verdad?, en cuestiones tan queridas para la ciudadanía como son los derechos sociales, la vivienda, el trabajo, la salud. Esas son necesidades que de alguna manera van creciendo también con el crecimiento de la propia sociedad. No se van a acabar de un día para otro, ni mucho menos durante el gobierno, durante un periodo presidencial. Pero plantearlo como si por el hecho de que todavía son temas vigentes, eso diera cuenta del fracaso del gobierno, me parece que es injusto, pero que además es una forma errada de ver cómo funciona la implementación de políticas públicas, precisamente porque la progresión de su implementación va generando también resultados progresivos. Y por eso te digo, los datos en ese sentido son bastante claros. Ha bajado la informalidad,
está bajando la inflación, ha bajado el desempleo, está subiendo la inversión extranjera. Entonces, hay que poner los datos, creo yo, sobre la mesa y hacer una ponderación equilibrada y justa, ¿verdad? Que reconozca lo que se ha hecho y que al mismo tiempo reconozca que el próximo periodo presidencial tiene que seguir la misma senda de cambios sociales que ha representado este gobierno. Claro, y desde su punto de vista, en ese punto, por supuesto, un candidato podría ser la continuidad. Quiero hacerle una pregunta final y que tenga que ver con justamente la evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric, porque hay otro sector indica que ha sido el peor gobierno de los últimos años. Por lo tanto, quiero preguntarle justamente por su propia evaluación del gobierno antes de cerrar esta conversación, Jaime. Mira, yo creo que lamentablemente estamos cayendo en una forma de acción política muy tremendista, ¿cierto? Todo parece ser lo peor del mundo, cada propuesta de un político parece ser la mejor propuesta del mundo, y lo cierto es que los gobiernos tienden a mostrar resultados positivos y negativos simultáneamente, hay éxito en ciertas materias, hay desafíos pendientes en otras, ¿verdad? Y yo creo que esto de decir que el gobierno que a ti no te gusta es el peor, es un recurso retórico, ¿verdad?, que no se asienta en la realidad que vive el país. Yo creo que este gobierno ha dado pasos muy significativos en materias importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en la reforma de pensiones, estoy pensando en lo que ha significado la materia de seguridad en la macrozona sur, estoy pensando en el aumento del sueldo mínimo. O sea, yo creo que son materias importantes que van directamente en beneficio de la familia trabajadora chilena, la implementación de las 40 horas, por ejemplo, y que representa mejoras significativas. Y que, claro, que el condicionamiento ideológico de ciertos sectores del país no les permita ver aquello, es un problema distinto, ¿verdad? Pero el problema de fondo no es, creo yo, la forma en la que se han llevado adelante las propuestas, sino que esta forma un poco tremendista, ¿verdad? De repente mucho más espectacular de interpretar la política chilena y no de poner la pelota contra el piso y tratar de analizar ponderadamente los éxitos y las cuestiones pendientes que presenta este gobierno. Bien, pues Jaime Baza, muchísimas gracias por la conversación con CNN Chile Radio esta mañana. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Bien, pues son las 9 de la mañana con 34 minutos y estamos haciendo CNN Chile Radio. Vamos